Ya el diseño está listo. Solo queda darle color y eso es con lo que vamos a proceder ahora. Del lado izquierdo pueden observar el color dorado y el plateado. Los vamos a tomar de referencia para copiar ciertos tonos y luego replicarlo en el logo del lado. En el lado izquierdo tenemos lo que es el logo en JPG, es decir, una imagen. Del lado derecho estoy recreando lo que es el editable, es decir, cualquier detalle que el cliente desee cambiar se le podrá hacer. En la imagen del lado izquierdo no se le puede hacer nada más que aumentar la saturación, el brillo y demás, pero en general, no al detalle. Por ende, necesitamos recrear el logo desde cero para poder manipularlo a nuestro antojo. Los dejo con el video.
¿Cómo es posible que dicen que la IA va a superar al diseñador gráfico? Eso es casi imposible. Miren lo hermoso que es trabajar el arte al detalle. La IA hace ese trabajo por ti, pero al momento de tú querer hacer un cambio te modifica otro. Entonces, no hay comparación. La IA no es más que una herramienta, y si no tienes conocimiento de diseño gráfico, no podrás utilizarla correctamente y mucho menos sacarle el provecho necesario.